No quería decir prácticamente que en esta semana ya todos podían trabajar. Se establece lo siguiente: va a haber una etapa de autorización que ya ha sido emitida a través de este decreto supremo, y también se van a emitir resoluciones ministeriales por cada sector, donde se van a definir los criterios específicos y territoriales. Por ejemplo, no quiere decir que si está ya entre las fases de reactivación el área de construcción, el sector de construcción, no quiere decir que a nivel nacional en todas las labores de construcción se van a iniciar actividades. Los lineamientos inclusive de territorio se van a dar a través de esta resolución ministerial que va a ser publicada en estos días. También tenemos la parte de los protocolos. Ya se ha emitido la resolución ministerial 239, donde justamente están los lineamientos básicos que emitió el Ministerio de Salud, que va a regir para poder aplicar de manera general a todas las actividades. Sin embargo, cada sector va a tener que emitir una resolución ministerial con los protocolos sectoriales específicos para cada sector. Por lo tanto, podemos ver que de esta parte inicial de autorización y protocolos ya tenemos los dos primeros documentos. Están pendientes la resolución ministerial con los criterios y la resolución ministerial donde se van a dar los protocolos por cada sector. Ambos documentos se espera que se puedan emitir ya en los próximos días. Según las declaraciones de la ministra de Economía, tanto el sector de minería como pesquería ya tienen sus protocolos que están en revisión por parte del MINSA. Entonces es probable que ya en estos días se pueda tener los protocolos de estos sectores. Una vez que se tenga esta documentación, la empresa va a elaborar un plan de emergencia. Este plan de emergencia va a contener los lineamientos de esta resolución ministerial 239 y los lineamientos del protocolo de su sector. Una vez que se elabore este plan de emergencia, será presentado a su sector correspondiente para su aprobación. Una vez que este sea aprobado, será presentado a través del registro COVID del MINSA. Una vez que se ingrese a este sistema de manera virtual por mesa de partes, ya podemos decir, cuando ya se cuente, mejor dicho, con la aprobación, la empresa ahí recién estaría lista para operar, para iniciar labores, una vez que ya haya cumplido toda esta etapa, y luego se procederá a una etapa de fiscalización. Estos documentos van a estar disponibles tanto para SUNAFIL como para su salud. Muy bien. Ahora bien, durante este tiempo hemos estado viendo que, vamos a pasar a la siguiente, durante este tiempo vimos que se ha estado realizando también las inspecciones de SUNAFIL. Eso quiere decir que a pesar de que estamos en un periodo de cuarentena, igual de la misma manera SUNAFIL ha seguido realizando las inspecciones en diferentes lugares de trabajo. Si bien es cierto, puede intervenir un lugar que está habilitado, que está autorizado para elaborar, se van a verificar que se cumplan las condiciones de seguridad que se están emitiendo en estos decretos, en estas resoluciones que se van publicando cada vez durante este periodo. Vamos a ver la parte posterior. Vemos aquí se avanzó mucho. Vamos a ver esta parte muy importante que es la planificación. ¿Por qué es importante la planificación? Aquí vamos a poder determinar nosotros, lo hemos puesto de una manera reducida, en un esquema para que podamos ver qué cosas vamos a considerar en la etapa de la planificación de nuestras actividades, del reinicio de actividades. Comenzando con los clientes. Bueno, muchos de nosotros probablemente tenemos clientes que se van a reactivar también en la fase 1 u otros que se van a reactivar en la fase 2, 3 o 4. Por lo tanto, lo que se sugiere es que hagamos inicialmente en la planificación un listado de nuestros clientes y ver si es que estos también están dentro de la fase 1 de reactivación. De modo que esto nos va a ayudar a poder planificar los recursos que vamos a adquirir, los procedimientos, si es que somos por ejemplo, una empresa que va a realizar servicios de restaurantes, de entrega, de venta de comida, de poder saber también qué clientes vamos a poder tener accesibles.
Por otro lado, también es importante hacer un inventario, una lista de nuestros contratistas y proveedores. Tener en cuenta que tanto contratistas como proveedores también tienen que cumplir con estos lineamientos que nos está indicando el gobierno. Es parte y responsabilidad también de cada empresa verificar que las empresas que contraten estén cumpliendo con esta resolución y estos documentos que van a ser propios de cada sector. Una vez que tengamos identificados estos dos elementos, tanto clientes como contratistas y proveedores, se va a armar el equipo de trabajo. Tenemos aquí nuestro equipo de trabajo. El equipo de trabajo va a estar compuesto tanto de la parte de planificación como la parte de los trabajadores que van a realizar esta labor operativa, las labores de servicios, quienes van a reanudar la actividad. Entre los recursos que debemos planificar para el inicio de labores está, por ejemplo, lo que son los recursos informáticos. En caso requiramos, ya porque va a haber un grupo de riesgo que no va a poder regresar a laborar a nuestras instalaciones, es probable que se requiera habilitar un sistema para poder hacer el trabajo remoto, si es que, bueno, no lo han implementado ya hasta el momento. ¿Qué otros recursos? Las materias primas que necesitan para su labor en sí. ¿Qué otro más? Ahora aquí se adiciona no solo los equipos de protección personal que utilizamos propio para nuestra actividad, sino los equipos de protección que son requeridos, que también están indicados en esta resolución ministerial, que son indicados de acuerdo al nivel de riesgo, que ya lo vamos a ver más adelante, que ha clasificado la resolución ministerial 239. Y bueno, opcional también es el tema del traslado. Muchas empresas, por ejemplo, han estado optando por ahora el alquilar los servicios de un bus o poder, alquilar en sí, o ya tenían un bus, han dado un nuevo servicio ahí para poder trasladar a sus trabajadores. Esta parte es muy importante, ya que actualmente se ha informado también que se está viendo cómo va a ser el tema del transporte público, porque si bien es cierto, vamos a proteger a nuestros trabajadores en el lugar de trabajo, sin embargo, también es muy importante el tema del traslado. En lo que respecta a infraestructura, más adelante vamos a ver los requisitos que se está estableciendo en este caso en lo que es infraestructura, lo que son los espacios de trabajo, las recomendaciones para los comedores, recomendaciones para los servicios higiénicos. Son aspectos que nosotros tendríamos que implementarlo antes de iniciar la labor. Entonces hay que hacer un checklist de todas estas cosas que requerimos implementar. Por otro lado, también muy importante, si vamos a tener ya trabajadores que van a hacer labores en sus hogares, también necesitamos ver los requisitos o las recomendaciones que se van a tener que habilitar en esos casos, ya que muchas veces, pues, en el área de trabajo contamos con sillas ergonómicas, escritorios adecuados, equipos de cómputo y puede que en los hogares no se tenga esas facilidades. Entonces son temas que también se van a estar considerando en esta etapa. Los procedimientos. Bueno, vamos a establecer ahora nuevos procedimientos, que son los procedimientos de limpieza, los procedimientos de desinfección y también se adicionarán o se actualizarán, mejor dicho, los procedimientos de trabajo. Por ejemplo, en lo que son restaurantes, tenían un procedimiento de trabajo, van a tener que actualizarlo porque ya hay una guía para eso, para que nos da los lineamientos para esos casos. Y bueno, cuando ya el sector también se apruebe ya a través del MINSA el protocolo para lo que son los restaurantes, tendremos mayor detalle sobre este aspecto. Entonces, aquí está de manera resumida esa parte de la planificación. Vamos a ver ahora esta primera parte de la clasificación del puesto de trabajo. Hemos elaborado un pequeño resumen donde se muestra lo que está en la resolución ministerial, la clasificación del nivel de riesgo de trabajadores. El nivel de riesgo bajo es aquel trabajador que no va a estar en contacto con personas sospechosas o con confirmación de COVID. Estas personas pueden ser las que realizan las siguientes actividades: trabajador de limpieza,
los trabajadores administrativos u operativos que no atienden clientes. Tener en cuenta aquí en los trabajadores de limpieza que se hace esta aclaración. Son trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, o sea, centros donde no o áreas donde no se atienden a pacientes COVID, ni de sospecha ni pacientes confirmados. Esto sería el riesgo bajo. Riesgo medio son personas que están en contacto con público. Bueno, de manera general se podría mencionar así, que van a tener contacto con el público a una distancia menor a 2 metros. Por ejemplo, están los policías, las Fuerzas Armadas, todos aquellos que están a cargo del control ciudadano durante esta emergencia sanitaria. También está el trabajador de limpieza. Aquí sí tenemos de hospitales en áreas no COVID. O sea, hay hospitales que nosotros también sabemos que están implementados y separados como un área COVID y un área no COVID. En este caso aplicaría al trabajador de limpieza que está laborando en esta área no COVID. Ahí sería riesgo medio. Trabajadores de aeropuertos, educación, mercado, el personal de vigilancia y todo aquel personal de atención al público, por ejemplo, los supermercados, las instituciones financieras, los centros de atención, ¿no?, al público en general, o los centros también de cobranza, que tienen trato o atención directa con el cliente. Ellos estarían clasificados en el nivel 2. Ahora, el nivel 3 y el nivel 4, perdón, el nivel alto o el riesgo alto y riesgo muy alto, ya en sí lo vamos a notar que básicamente son personas que están expuestas, uno, de manera indirecta, que es el riesgo alto, de manera indirecta con pacientes COVID o con sospecha de tener COVID. Ahora bien, ¿quiénes son estos trabajadores? Son trabajadores de salud que deben ingresar. Ojo, deben ingresar a la sala de pacientes. No es que los van a atender, solo ingresan, puede ser para hacer una interconsulta, una consulta con un médico, pero no es que van a realizar alguna atención al paciente COVID. También tenemos a los conductores y trabajadores de los servicios de ambulancias que trasladan a pacientes COVID o sospechosos de COVID. El personal de limpieza que labora en áreas COVID y los trabajadores de funerarias que, bueno, están involucrados en la cremación, preparación y entierro de las personas que tengan diagnóstico o sospecha de COVID. El riesgo muy alto en sí ya son los que tienen trato directo con personas que sí tienen COVID confirmado, ¿no? ¿Quiénes son? Los trabajadores de salud que los van a atender, las personas que están realizando las muestras o quienes están haciendo las pruebas de laboratorio para estos casos COVID. También tenemos a los trabajadores de las morgues, quienes tienen que hacer algún tratamiento especial a estos, a las personas pues que han fallecido, ¿no? Ahora bien, en la mayoría de nuestros casos nos vamos a encontrar en el nivel de riesgo bajo y medio. En nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, si nosotros realizamos el servicio de venta de equipos para el área médica, ¿qué vamos a tener ahí? Tenemos a una persona que es el contacto directo con el cliente y también tenemos al área administrativa. Entonces, siendo así, vamos a tener diferentes niveles de riesgo en nuestro lugar de trabajo. ¿Quién va a determinar el nivel de riesgo? Pues lo va a determinar el profesional de salud de la empresa. Más adelante vamos a ver también las características de este profesional de salud que lo está pidiendo aquí la norma. Entonces, siendo así que ya tenemos identificado nosotros que podríamos estar entre riesgo bajo y medio, vamos a tener eso anotado y tener en mente lo siguiente. Actualmente les comentaba que SUNAFIL ya ha venido realizando inspecciones. Estas inspecciones básicamente piden documentos y también son inspecciones in situ. Tenemos esta resolución de superintendencia, la 074 del 2020, donde se aprueba este protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva durante el estado de emergencia. Es por ello que nosotros hemos podido ver tal vez en las noticias que efectivamente SUNAFIL ha estado realizando inspecciones
ya en las empresas que han continuado laborando porque, bueno, estaban autorizadas para trabajar. Y bueno, aquí básicamente se muestra de manera resumida algunas cosas que nos podrían pedir en una inspección, que ahora es el plan de vigilancia, que bueno, ya lo hemos visto que tendría que estar elaborado en base a esta resolución ministerial y a los protocolos que emita cada sector, la relación de trabajadores, las medidas administrativas y procedimientos para el trabajo remoto. Tener en cuenta que esto es muy importante, los controles no solamente los vamos a implementar para las personas que van a laborar en la empresa, sino también se va a ver este tema del trabajo remoto muy probablemente, lo cual también va a requerir procedimientos específicos. Las inspecciones de seguridad y salud, ahora aquí adicionamos otro ítem más de inspección que tiene que ver con las infografías, las ubicaciones de los equipos para limpieza, el verificar, por ejemplo, si se está haciendo la ficha epidemiológica, si está haciendo las tomas de temperatura, o sea, son temas que ahora se van a tener que adicionar en nuestros registros de inspección. El libro de actas de comité importante, bueno, sabemos nosotros que ante un cambio de una normativa, una situación o un nuevo riesgo existente, debe haber una reunión extraordinaria del comité. Es probable que ya todos o muchos de ustedes lo hayan realizado en sus empresas y efectivamente es algo que también debe figurar en nuestro libro de actas, ¿no? Cuáles son las medidas que se están tomando, qué se ha definido y qué se ha aprobado por el comité. El tema del aforo es algo que también se va a ver un poco más a detalle más adelante, pero sí es algo que igual se va a tener que reformular. Ustedes habrán visto en varios lugares de asistencia que ahora se puede ir, que por ahora se puede visitar, como por ejemplo los bancos, el aforo se ha reducido. Y es lo mismo que también tenemos que hacer en nuestros lugares de trabajo. ¿En qué sitios? Por ejemplo, en las zonas de recepción, en las zonas de despacho, si tenemos un área de despacho y atención al cliente, también en las zonas de comedor. Son áreas donde se va a tener que hacer estos ajustes. Las infografías que mencionábamos, bueno, tenemos ahora ya nuevas señales o infografías que vamos a implementar en el lugar de trabajo. El plan de emergencia y capacitación, bueno, se va a actualizar nuestro plan de emergencia porque ahora ya tenemos, a ver, vamos a pasar acá a la siguiente, porque ya tenemos ahora un nuevo evento. Aquí se muestra, por ejemplo, algunas inspecciones que se ha realizado en este periodo, que SUNAFIL lo ha estado realizando, ¿no? Si bien es cierto, SUNAFIL va a realizar trabajos remotos, sin embargo, también va a haber casos en los que va a hacer trabajos presenciales, ¿no? Es el caso que hemos visto, por ejemplo, cuando han ido a una agencia bancaria. Es cierto que la agencia bancaria en este periodo podía realizar labores, sin embargo, aquí lo que se verificaba es el tema ya del espacio, la distancia social, los equipos de protección que debían haber en el lugar y qué actividades específicamente estaban realizando. Muy bien, entonces, habiendo visto este preámbulo, vamos a ver la primera parte del regreso al trabajo. ¿Quiénes van a regresar al trabajo y qué actividades se deben hacer para este retorno al trabajo? Vamos a empezar con la parte de los trabajadores. Lo primero es identificar el grupo vulnerable. Esto está en el ítem 7.3.4 de la resolución ministerial 239, donde nos indica, ¿no?, que el grupo vulnerable son las personas mayores de 60 años o aquellas personas que presentan pues hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad cuyo índice de masa corporal sea mayor a 30, asma, enfermedad respiratoria, insuficiencia renal. Sin embargo, esta lista no es limitativa. Tenemos también aquí, esta resolución indica que se van a incluir otros más que determine el médico ocupacional del centro de trabajo. Por lo tanto, el médico no solo se va a guiar de este ítem 3.4, sino también se va a guiar de los registros, de los exámenes médicos, para poder identificar si hay algún trabajador que podría estar en riesgo, ¿no?, durante esta etapa, entonces considerarlo también como grupo vulnerable.
Lo siguiente, una vez que hemos identificado el grupo vulnerable, es hacer la ficha de sintomatología COVID. Esta ficha ya la tenemos en la resolución, está en el anexo 2. Esta ficha se debe aplicar a cada trabajador cuando va a regresar al trabajo. Tener en cuenta que esta ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, tiene que estar completamente llenada, todos los datos que ahí se solicitan. El siguiente punto viene con el control de temperatura. Bueno, como hablamos de regreso al trabajo, se va a hacer el control al ingreso al trabajo, ojo, todos los días. Esto quiere decir, por ejemplo, hay algunas empresas que lo han implementado de esta manera. El personal, cuando llega al centro de labores, ¿qué es lo primero que encuentra? El gel desinfectante de manos. Luego está, ¿no? Se acerca al personal, puede ser el personal de vigilancia, puede ser un personal de salud o quien determine la empresa, quien hace la toma de temperatura, ¿no? Ojo que este tema del control de temperatura, si bien es cierto, está establecido para todos al ingreso y también al final de la jornada, sin embargo, ahí vamos a ver más adelante también que para trabajos que están clasificados como riesgo alto, por ejemplo, se va a tener que hacer un control en la mitad de la jornada, ¿no? Y ojo que también tengamos en mente que de salir a través de los protocolos sectoriales nuevas instrucciones sobre ello, probablemente en algunos casos se haga un control un poco más riguroso, ¿no? Pero aquí tenemos lo mínimo básico que ha indicado la resolución ministerial, que sería el ingreso y a la salida de la jornada laboral. Luego tenemos las pruebas serológicas o moleculares. Estas pruebas ya van a ser obligatorias a quienes se les va a hacer estas pruebas, aquellas que están clasificadas entre trabajadores clasificados en riesgo muy alto, alto o medio. Por lo tanto, para ellos va a ser obligatorio. El personal que está clasificado como área de riesgo bajo es potestativo, o sea, ahí lo va a definir el médico ocupacional, pero la norma no lo obliga, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir, si nosotros tenemos un restaurante, el restaurante realiza actividad, la persona que cocina, que sea una persona u otra, una persona o dos personas que están, bueno, a más de 2 metros de distancia, trabajando o a 2 metros, ellos estarían clasificados como riesgo bajo. Sin embargo, la persona que va a hacer el despacho, el delivery, ¿no? Estaría clasificada como riesgo medio. Por lo tanto, a esta persona sí se le tendría que hacer de manera obligatoria la prueba, ¿no? Serológica o molecular antes que regrese al trabajo. La periodicidad de futuras pruebas, ¿quién lo determina? Lo determina el personal de salud de la empresa. Y eso debe estar indicado en el plan de vigilancia. Aquí hay algo importante que debemos considerar, es esta alerta de DIGEMIT, la alerta 11 del 2020, donde justamente se está dando los parámetros con respecto a las personas, mejor dicho, a las empresas que están autorizadas para distribuir y comercializar estas pruebas rápidas. Es muy importante tener en cuenta ello, ya que habrán visto ustedes que inclusive a veces se anuncia hasta por redes sociales, que venden y entregan en un punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, tener en mente que tenemos ya esta resolución, esta alerta de DIGEMIT, donde nos indica, ¿no? Por ejemplo, las droguerías son lugares que están autorizados para poder comercializar estas pruebas rápidas. En todo caso, lo que se tendría que hacer es solicitarles, ¿no? A la empresa donde vamos a adquirir nosotros estas pruebas, solicitar si ellos ya tienen la autorización de DIGEMIT para poder venderlas, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos visto lo que es la parte del regreso al trabajo, quiénes van a regresar y qué es lo que vamos a controlar en esta etapa. Por lo tanto, nosotros tendremos que verificar como un checklist el cumplimiento, ¿no? De todas estos temas y haberlo ya definido también en la planificación. Vamos a ver ahora, pasamos al siguiente. A ver, un ratito, por favor, aquí estoy avisándole a Carmen. A ver, vamos a ver. Todavía está cargando.
Ahí está, muy bien, gracias, ahora sí. Aquí tenemos la parte de los profesionales de salud, porque habíamos indicado que bueno, va a haber un trabajo muy importante de los profesionales de salud del servicio de seguridad. ¿Qué es lo que podemos considerar aquí? La resolución ya nos indica, ¿no? Aquí tenemos qué se va a requerir, en este caso lo que es el personal, los enfermeros o enfermera y el médico, cómo lo vamos a implementar en nuestro lugar de trabajo. Está clasificado en 5 tipos. Bueno, acá hemos preparado un pequeño resumen. El tipo 1 y tipo 2 son aquellas empresas cuyos trabajadores son de 20 hacia abajo, ¿no? De 20 a menos trabajadores. En el tipo 1 tenemos a las empresas que no están incluidos en el Decreto Supremo 003/98. Quiere decir, no son trabajos ¿no? catalogados como de alto riesgo. Por lo tanto, las empresas que están ubicadas en este rango no van a requerir de una enfermera ni de un médico ocupacional. Sin embargo, para poder elaborar este plan de vigilancia, pueden contar con la asesoría, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los servicios, puede ser que igual estén contratando una empresa a través de un broker, una empresa de seguros, que le podrían solicitar, ¿no? Hacer la consulta si les pueden facilitar la coordinación con un personal de salud para poder, a ver, se avanzó, perdón. Que van a considerar, ahí está, así, disculpen, por favor. Podríamos, en este caso, consultar, les comentaba, con el broker, ¿no? También a través del CEPRIT se puede consultar el servicio de un médico que nos pueda asesorar. A un modo de asesoría sí lo podrían solicitar, eso es una recomendación que también aquí se hace, ¿no? Ahora, las empresas del tipo 2 son aquellas empresas que también tienen de 20 a menos trabajadores, pero sí están incluidos en el Decreto Supremo 003, o sea, son actividades de alto riesgo. Para este caso, ¿qué se está solicitando ahora? Que se debe contratar una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Se establece la jornada que debe ser menor o igual a 36 horas, sea en turno diurno, nocturno, el turno que se determine, o menor o igual o 150 horas al mes. De la misma manera, tenemos ahora para las empresas ubicadas en el tipo 3. Son aquellas cuyos trabajadores van entre 21 a 100 trabajadores. ¿Qué se va a requerir? Igual una enfermera. Y bueno, aquí no se va a requerir médico ocupacional. Tenemos el tipo 4. En el tipo 4, que es a partir de 101 trabajadores hasta 500, también se va a requerir de la enfermera, pero aquí sí se adiciona al médico ocupacional. Este médico ocupacional, su jornada tiene que ser, bueno, como un máximo de 18 horas a la semana. Aquí sí hay un cambio con respecto a normativas anteriores, vemos un cambio respecto a la formación del médico. En este caso, para esta cantidad de trabajadores hasta 500, de 101 a 500 se solicita que tenga un diplomado en salud ocupacional. Y bueno, en el tipo 5 tenemos a las empresas que tienen más de 500 trabajadores. De la misma manera van a requerir una enfermera y también van a requerir a un médico ocupacional. Aquí la variación es en la cantidad de horas de trabajo del médico ocupacional, que llegaría a ser hasta 36 horas a la semana como máximo. Tener en cuenta que la norma indica hasta un máximo de, por lo tanto podría ser un poco menos. Ya es tema de ver con respecto a las actividades que van a realizar también estos profesionales. Tener en cuenta, porque surgieron algunas preguntas que nos hicieron llegar respecto a las enfermeras y a los médicos, si es que ellos tenían que hacer directamente las mediciones de la temperatura, porque hay lugares de trabajo que, por ejemplo, tienen 80 trabajadores, de los cuales 60 están en un lugar de trabajo y los otros 20 están en otro espacio. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? No quiere decir que la enfermera
¿no? Por ejemplo, va a realizar las pruebas aquí y al otro lado, ¿no? Aquí tener en cuenta que las responsabilidades tanto del área de salud es la de, ¿no?, verificar, es la de dirigir, ellos van a gestionar o ejecutar. No es que ellos lo tengan que realizar in situ, ellos obligatoriamente hacer las pruebas o mediciones de temperatura. Y tener en cuenta que por cada 1000 trabajadores que se adiciona, vamos a considerar contar con un profesional más, ¿no? Tanto en lo que son las enfermeras como el médico. Ahora vamos a continuar en la siguiente parte. Vamos a continuar con Carmen, que nos va a dar más detalles sobre la reincorporación, el tema del personal. Ahí está. Adelante, ya va a empezar Carmen. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Pueden escribirme por favor acá al chat. Un momento que están... Un momento. Estoy con el sonido. A ver, un momento, por favor. Bien. Muy bien, voy a continuar desde donde se ha quedado Fabiola. Como ustedes pueden haberla escuchado, ella nos ha presentado toda la fase previa, la parte planificadora de este reinicio de labores. En este caso, lo que vamos a hacer es continuar. Una vez que hemos planificado, hemos definido quiénes y cuándo van a realizar las labores, entonces ya sabemos cuáles son los requisitos. Lo que vamos a ver ahora es la parte de los lineamientos que son obligatorios. Adicionalmente a todo lo que Fabiola les ha explicado, les voy a mencionar cuáles son los lineamientos. Un momento. Muy bien. Es importante, voy a empezar por aquí. En cuanto a las consideraciones para la reincorporación al trabajo, Fabiola seguramente les explicó a ver un momento. Me parece que dejé de compartir un momento, por favor. Con la hija. Un momento, por favor, disculpen, hay un problemita con la carga del PPT. Un minuto, por favor, ahorita les comparto la pantalla. Un momento. Muy bien. Les decía que vamos a continuar con la presentación sobre las consideraciones para la reincorporación al trabajo, ¿no? La persona que va a hacerse responsable de la vigilancia de cuidado y salud, ya sea una enfermera o un doctor, según lo que nos explicaba Fabiola un momento atrás, esta persona va a tener que verificar algunas cosas al ingreso, antes de que las personas pongan un pie dentro de la oficina, la planta, etcétera. Se va a necesitar verificar que estas personas, un poco más que clasificarlas, es identificar quienes, por ejemplo, están saliendo de una alta epidemiológica.
Estas personas son las que, como usted o como yo, ha estado en cuarentena y no ha tenido mayor contacto con personas de riesgo, no ha presentado síntomas. Entonces, hemos cumplido más de 14 días calendario y, bueno, podemos presentarnos y nos van a hacer llenar nuestra ficha como tipo de declaración jurada y vamos a poder, y esta persona, este responsable en salud, va a continuar con el resto de hacer la prueba serológica si hace falta, etcétera. Pero eso para las personas que son de caso moderado severo, las que han tenido un caso moderado severo. Por ejemplo, si tiene usted un trabajador que ha venido de provincia, esta persona va a tener que ser evaluada. Bueno, una vez puesta en cuarentena los 14 días y que esté llegando de provincia y no ha presentado síntomas, entonces básicamente va a evaluar este representante de salud, va a evaluar si puede continuar con sus labores. Si ha tenido síntomas, imaginemos que ha tenido síntomas moderados o severos, se va a necesitar que luego de que le hayan dado el alta clínica, esta persona haya estado 14 días adicionales en su domicilio, o en una clínica o donde la entidad lo haya visto pertinente, ¿no? Porque entendemos que en esta segunda, o en esta fase, mejor dicho, en esta etapa de la respuesta ante la emergencia del COVID-19, el gobierno está tomando diferentes medidas y seguramente en algún momento, en algunos países lo están haciendo, están derivando personas ya no a su casa, sino a lugares específicos para que hagan el proceso de cuarentena. No sabemos si nuestro país lo va a implementar, por ahora no hay ninguna noticia, así es que aparentemente sería en su casa, pero dentro de su casa tendría que tener controles especiales, por ejemplo, no tener contacto con nadie de su familia, estar encerrado en una habitación, cosa que en algunas familias o lugares no se puede. Por eso seguramente van a evaluar la forma de mantener a las personas, ¿no? El profesional de salud debe realizar un seguimiento clínico aquí y hacer un monitoreo de la sintomatología. Una de las cosas que es importante tener en cuenta en este periodo es el tema del liderazgo, el liderazgo de la compañía. Si bien es cierto, estos protocolos, estos lineamientos nos dicen las pautas y nos dan estructura, esta estructura es buena para el inicio, sobre todo cuando estamos en el arranque de inicio de labores, porque la gente está nerviosa, la gente está preocupada, algunos están temerosos, pero también hay algunas personas que están muy deseosas de trabajar, que se olvidan del contexto en el que estamos, que no les gusta la protección personal, bueno, tienen conductas que no van a favor del cuidado de la salud o de la vida. Entonces, hay que tener en cuenta esto al momento también de diseñar nuestra planificación. Si bien es cierto, debemos saber su estado de salud, como el tema de sus temperaturas, si tuvo o no tuvo el virus, si se recuperó, etcétera, eso es importante saberlo, pero también hay que saber que las personas tienen sus conductas antiguas, ¿no? Los hábitos antiguos, donde quizás no siguen las reglas, no las conocen. Entonces, adicional a todo el contexto que estamos viviendo, vamos a tener que trabajar también en lo otro, sin olvidarnos, porque ahorita de alguna manera muchas personas o empresas están pensando solamente en el contexto de la pandemia, pero se olvidan de que las personas tienen pues hábitos, tienen costumbres que precedían a la pandemia y que hoy día, con la cuarentena y todo lo que hemos estado recurriendo, algunas personas han reforzado conductas o se han visto impelidas a poder cambiarlas o transformarlas. Disculpen. Entonces, teniendo en consideración esto, es importante que no nos olvidemos que acá no se trata de programar un software, no se trata de dar un mandato o programar, como le digo, como un software, se tratan de personas que piensan, personas que a veces se distraen, personas que no siempre colaboran, y bueno, personas que también podrían tener miedo. A veces hay personas muy colaboradoras, pero pueden estar temerosas de la situación. Entonces, parte de la planificación es que usted como empleador, o si usted es supervisor, o si usted dirige un equipo, es que usted también pueda preparar la parte por decir así, la parte soft. Toda esta estructura que les vamos a dar hoy día ayuda como en unos primeros, 15 días. Pero luego de esos 15 días,
lo que tiene que haber hecho es darle hábitos, darle estructura, pasos, qué hacer, corregir, retroalimentar de una forma positiva. ¿Para qué? Para que esta persona cree hábitos. Tiene que... ahorita las personas están semi-moldeables, se podría decir. Entonces, acá lo que tenemos es que aprovechar esta ventana de 15 días de adaptación y todo, para que las personas puedan crear buenos hábitos. Luego de este periodo no es que vamos a bajar la guardia, vamos a continuar con nuestra estructura, pero vamos a reforzar el empoderamiento personal. Tenemos que ver más allá de la persona como una persona profesional, técnica, y todo es un ser humano con todo lo que eso conlleva. No solo tiene conocimientos técnicos, también tiene dudas, es un ser humano que a veces tiene miedo o a veces está enojado. Eso hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer los diseños. Y con las tareas críticas, aquí es importante que el empleador pueda también revisar, actualizar y reforzar sus procedimientos, incluyendo el contexto de la pandemia. Por ejemplo, trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, cualquier trabajo que sea de alto riesgo. Acá les puse una foto de referencia nada más, pero las actividades de mayor riesgo requieren que en este caso puedan haber algunas revisiones. Sobre todo ver el tema de las distancias, ver el tema de las coordinaciones. Hay algunos trabajos que necesitan contacto, aunque no muchos, pero en todo caso ver cuáles. ¿Cómo se va a tratar esto de aquí? ¿Qué tiene que acondicionarse de acuerdo al nivel de riesgo y tarea? Reforzar la capacitación en el uso de equipos y herramientas también. Pero esto queda a criterio del empleador. Si es necesario hacer como una inducción de refuerzo para ciertas actividades de alto riesgo, sobre todo si van a empezar. Hay muchas personas que han estado paradas más de 2 meses, algunas porque no han tenido trabajo y otras porque por alguna razón pueden haber estado más alejados del trabajo, pero hay personas que han estado toda esta cuarentena desde que empezó el 16 de marzo hasta la fecha sin realizar labores. Entonces, quieras o no, las personas a veces olvidan o sueltan la rutina de trabajo. Los primeros días, cuando se esté reiniciando labores, son los días donde pueden ocurrir accidentes, no necesariamente relacionados al COVID, sino accidentes de trabajo que puedan ser, si no comunes, propios del trabajo y que se deben prevenir. Así que atentos con esto. Como ya también les había mencionado, hay una ficha que hay que completar. Esto lo va a completar el encargado o la encargada, el enfermero, doctor o especialista de la salud, lo va a completar con los trabajadores. Como saben, esto es un anexo de la resolución ministerial 239. ¿Ya? Para el plan de vigilancia debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo he puesto así como una escalera como para que también pueda ser visualmente más evidente. El empleador, para la normativa legal peruana, el empleador siempre es el responsable. ¿Responsable de qué? Del sistema de seguridad y salud en el trabajo, responsable y va a rendir cuentas si es que algo sale mal dentro de la compañía. Entonces, es importante que el empleador, por ejemplo, dice, ya voy a contratar a un doctor o voy a contratar a una enfermera y me olvido, ya se está haciendo cargo. No, no puede usted olvidarse si usted es empleador o si usted es el encargado de seguridad o de salud y a usted le encargan todo, tiene que involucrar al empleador, tiene que involucrar a las gerencias, porque esto requiere trabajo en equipo. El empleador, por ejemplo, tiene la obligación de implementar las medidas de su sistema de gestión. Tiene que ser con un enfoque preventivo, no reactivo. También tiene que asignar recursos humanos, técnicos y financieros. Liderar el sistema de gestión. Esto es parte de la ley 29783. Registrar el plan en el MINSA, el plan de vigilancia. Fabiola ya les habló sobre cómo es el proceso de presentación del plan, autorización y luego entrada a actividades, ¿no? Entonces, este plan, una vez que está elaborado, está listo, va a ser presentado. Cada sector en estos momentos está preparando su propio protocolo. Entonces, es necesario tener en cuenta que muchas personas pueden estar
Ahorita hay mucha información en la red, pero la oficial va a ser la que salgan en cada sector. Por ejemplo, ya salió una guía con respecto a entregar alimentos a través de delivery, algunos lineamientos para la construcción. Entonces ya se están formalizando los protocolos. En minería, en unos días más, entre jueves y viernes, va a sacar también su protocolo. Entonces así, para que puedan las empresas empezar a funcionar. También, una vez que ya tiene registrado su plan, este debe ser remitido a la mesa virtual de partes, que también el ministerio va a definir dónde y cómo se va a realizar. Los servicios de seguridad y salud, que generalmente es un encargado, un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, cuando hablamos de servicios de seguridad y salud, a veces es uno o más profesionales, un ingeniero de seguridad o un ingeniero que está encargándose del tema de prevención, un doctor que no siempre pertenece a la empresa, va a depender del número de personas, la necesidad de este doctor, pero este doctor tiene que dar, en todo caso, así como existe el plan anual de seguridad, también existe un plan anual de salud, y este debe ser confeccionado por un doctor. Entonces, cuando se implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tienen que juntarse estos dos planes, deben formar parte del sistema. Aquí. Entonces, este encargado de salud, para este plan en particular, va a ser alguien que tenga entrenamiento o capacitación en temas de salud ocupacional, con maestrías y otros requisitos que seguro Fabiola les comentó. Va a implementar el plan una vez aprobado y va a darle seguimiento y evaluación. El comité, como también Fabiola se los debe haber mencionado, el comité también va a actuar aquí. El comité va a aprobar el plan. ¿Ya? Este comité, si todavía no lo tienen, por favor, implementenlo. Justo aquí, como ustedes pueden haber visto durante todo el proceso de la pandemia, bueno, la pandemia ha mostrado las debilidades de los gobiernos, las debilidades, sobre todo las cosas que pueden estar ocurriendo. Lo mismo va a ocurrir en las empresas. Cuando haya fiscalizaciones u otros, o cuando usted esté implementando, si no tiene un sistema de gestión, se va a notar. Porque este plan tiene que apoyarse en el sistema de gestión que ya debe existir en su compañía. Si la compañía donde usted trabaja, o va a trabajar, o usted dirige, no tiene un sistema de gestión, es muy recomendable que empiece con su implementación, porque si no, este plan solito no le va a alcanzar para poder realmente mantener los niveles mínimos de contagios, si es que hubiese, si no el negocio puede ser temporalmente cerrado mientras hacen las desinfecciones y otros más. Entonces, el comité es parte de este sistema de gestión. Ya saben que cuando hay más de 20 personas es obligatorio un comité. Cuando hay menos de 20 personas en planilla en una organización, es un supervisor. Pero no solamente son los que tienen planilla. Por ejemplo, si tengo practicantes, si tengo terceros, todos esos cuentan al momento de crear, contar a las personas para el Estado, por favor. Bueno, el tema de comité lo podemos ver quizá como un curso aparte. Entonces, el comité va a evaluar el cumplimiento no solo de este plan, sino de todo el sistema de gestión. Ellos son como un ente más que fiscalizador, son como quienes recogen las inquietudes de los trabajadores y hacen que el sistema de gestión también mejore. Recoge y atiende inquietudes de los demás trabajadores. ¿Y qué hacen los trabajadores? Para esta norma, los trabajadores lo que tienen es cumplir con las normas y con este plan. Reportar situaciones, síntomas u otros también. Para el plan de vigilancia y prevención, como Fabiola les estuvo comentando, debe incluir actividades, sus procesos tienen que estar definidos. ¿Para qué? Para que usted pueda saber cuántas personas están en este proceso. Tengo 50 personas en un área pequeña y tengo solo 5 personas en un área muy grande, porque sus procesos así están definidos. Entonces, a la hora de identificar el nivel de riesgo, va a tener que hacerlo por áreas y por procesos.
Acá es importante definir las actividades. Cuando usted está implementando su sistema de gestión, una de las cosas que usted hace para poder hacer una buena identificación de peligros y evaluación de riesgos, una completa de su compañía, es hacer un mapa de procesos. Entonces, estas actividades deben estar dentro de su mapa de procesos, ¿no? Acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué voy a hacer al ingreso? ¿Qué voy a hacer en caso de, por ejemplo, si detecto que una persona tiene síntomas, etcétera? Intervenciones. ¿Cómo vamos a actuar? ¿No? También debe especificar este plan de vigilancia el número de trabajadores, cuántas personas trabajan. No es lo mismo una compañía de 20 personas que una de 5.000 personas. No es lo mismo. No es lo mismo que tengan una en Lima, un grupo diferentes, filiales. Entonces, si bien es cierto como las gerencias tienen que mirarlo todo macro, todo grande, también tiene que hacerse todo a nivel local, ¿no? Micro, de acuerdo a su propia realidad. Si bien pueden haber normativas corporativas generales para todas las sucursales, pero cada área, cada lugar tiene que especificarlo a su realidad, a su contexto. Además, tengan en cuenta que están también publicándose regionalmente algunas medidas propias de las localidades. Así es que, por favor, si ustedes están viniendo de provincia, no se queden solo con las regulaciones que les estamos mencionando, el 239, el 080, también ubique las locales, porque pueden haber algunos específicos que necesite verificar. Dentro del plan de vigilancia, el riesgo de exposición al COVID por puesto de trabajo, como ya se los había mencionado, características de vigilancia, prevención y control, que tiene que especificar. Este plan tiene que ser accesible en caso vengan personas de SUNAFIL o de su salud. Su salud es la Superintendencia Nacional de Salud. SUNAFIL, como ustedes saben, era Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Hay 7 lineamientos que usted tiene que implementar dentro de su plan. Primero, en su plan, lo que va a hacer es describirlos, pero lo que usted escriba tiene que ponerlo en práctica. Primacía en este caso, primacía de la realidad, cuando vienen las inspecciones de SUNAFIL. Su plan puede ser maravilloso, puede usted haberlo mandado a hacer o haberlo hecho de una forma muy bien diseñado, pero si usted no lo ha implementado, es como si no lo tuviera. Entonces, todo lo que usted ponga en su plan va a tener que implementarlo. Tiene que tener recursos financieros, recursos humanos para que sea posible de implementar. Y sobre todo tiene que tener compromiso y liderazgo. Acá hay 7 aspectos que tiene que incluir dentro de su plan, ¿no? Para que pueda garantizar que va a prevenir y va a controlar el tema de que el COVID no haya contagio, no se difunda, no se difumine dentro de su compañía, y obviamente lo que busca es que lo eliminemos, que sería lo ideal en la jerarquía de controles, pues sería el primero que quisiéramos, pero en este momento, y como está con el tema de los contagios, va a tomar mucho tiempo hasta que podamos llegar a ese nivel, y por ahí dicen de que va a persistir. Sin embargo, viene la vacuna para poder ayudarnos. Vamos a ver el primero, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Aquí lo que nos pide este lineamiento es que las empresas tienen que implementar lugares donde pueda colocar jabón, gel, con su señalética, pero no es cualquier lugar. De todas maneras, uno va a ser a la entrada de su oficina o planta, etcétera. Va a ser a la entrada sí o sí. Y luego va a tener que ubicar en diferentes lugares. ¿Cómo va a saber? Esto es parte del plan. Tienes que tener un mapa de riesgos, identificar el nivel de personas, como el flujo, por dónde van a transitar estas personas, dónde va a ser más necesario, para poder colocar, como si fueran kits, que tengan el alcance de las personas. El alcohol gel es cuando las manos no están, y es como para, bueno, no están sucias, las manos, mejor dicho, no se ven sucias, no están todo ni nada, y lo que hago es para descontaminarme. Pero si las manos están sucias, han agarrado algo con polvo, etcétera, tengo que utilizar jabón, de todas maneras.
Entonces tiene que haber los dos elementos a la mano. Tiene que haber jabón, papel higiénico, bueno, en este caso papel de fogata, es lo que está especificando. Dentro de la limpieza y desinfección, tengo que poner en mi plan cómo voy a hacer la limpieza de mobiliarios, qué sé yo, pisos, el tema de las herramientas, los baños, la limpieza en general. Tiene que estar todo muy limpio. La periodicidad, cómo lo voy a hacer, a través de qué medios, quién lo va a hacer, cómo voy a proteger a la persona que lo hace, entre otros. Luego está la evaluación de la condición de la salud previo al regreso o reincorporación del trabajo. Esto de aquí es lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Lo que tiene que verse es que cada lugar de trabajo va a tener sus características. Por ejemplo, si estoy en un ambiente abierto, tengo espacio suficiente para poder separarme de una persona y voy a poder estar alejada de esta, y entonces voy a tener el distanciamiento de 2 metros, ahora están hablando de 1,50. Por ejemplo, en minería dicen que las camas deben estar separadas 1,50 en campamentos, y así tienen sus propias normas, pero no quiero confundirlos. Entonces, aquí, en la evaluación de la condición de la salud, se tiene que evaluar el lugar, se tiene que evaluar a la persona. Acá se aplica la ficha sintomatológica, que es el nombre. También acá está el tema del control de la temperatura, está la aplicación de las pruebas serológicas cuando la persona de salud lo defina. Acá se tiene que hacer una buena evaluación de cómo se va a hacer esta condición de salud. Al inicio va a ser a través de la ficha, llenado, va a ser como un tipo una declaración jurada, y luego la persona de salud va a tener que hacer seguimientos. Ahora, una de las cosas que es importante reforzar mucho es el nivel de confianza con los trabajadores. Enmascarar una fiebre con paracetamol es muy fácil, sin embargo, eso no es bueno para nadie, ni para la persona que lo enmascara, ni para la empresa. Entonces, el tema de los valores tiene que ser reforzado de todas maneras, de una manera positiva, de una manera que la gente diga, acá me siento cuidado, entonces voy a respetar las normas. Tiene que ser dado de una manera que sea positiva para que las personas contribuyan, ¿sí? Porque solo la persona sabe cómo se siente, solo la persona sabe los síntomas, pero si no las dice de forma sincera y honesta, puede ocurrir situaciones. Entonces, más que amenazar a las personas de, el que miente será despedido, porque podría ser un método, pero no lo recomiendo, es más bien apelar al cuidado, apelar a la vida, apelar también a la comunidad, al ser equipo, al ser empresa. Algunos le podrían llamar ser camiseta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto aquí. Aplicación de las pruebas serológicas, entre otros, o la prueba molecular también. ¿Qué más? En cuanto a la periodicidad de las pruebas, eso tiene que ser definido por la propia la persona, ¿no? El que está ejecutando, o en este caso definiendo el plan. Para esto se tiene que presentar, y tiene que decirle cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, etc. En el siguiente punto de lavado y desinfección de manos obligatorio, ahí lo que tiene que hacerse es, colocar, en este caso, dispensadores para que la gente pueda lavarse las manos de forma permanente, ponerle señalética, que esté en el mismo lugar. Acá también recomiendan de que tiene que ser como lo indican, no sé si han visto videos, con las manitos los 20 segundos, refregando las manos, y todo lo que conlleva, pero tiene que ser gráfico para que la gente pueda verlo. Ustedes dirán, en 2 meses ya la gente debe haber aprendido, no puede dejarlo al azar. Las obviedades no existen para la prevención. Todo tiene que ser puesto, todo tiene que ser dicho, todo tiene que ser comprobado. Cuando hay prevención no existe lo obvio. Cuando empiezas a hablar de lo obvio, pero es obvio que debes saber, ahí es cuando ocurren los accidentes, ocurren, en este caso, los contagios y otros.
Sensibilización de la prevención del contagio también es parte importante del proceso. Aquí se necesita que la persona esté reforzando, ¿no? El tema de capacitaciones, el tema de campañas, de, por ejemplo, reporte de síntomas, no solo dentro de la empresa, sino también fuera de la compañía, para el tema de la comunidad, para el tema de sus hogares, de las personas, ¿no? Medidas preventivas de aplicación colectiva. Hay medidas de prevención colectiva, por ejemplo, ¿no? Ventilación en un lugar donde hay muchas personas, es necesario tener quizás ventilación que extraiga, que ingrese aire limpio, que extraiga el aire que ha estado utilizado. Estas son medidas de ingeniería y deberán ser aplicadas en lugares de acuerdo a la evaluación de riesgo que se puede hacer por el especialista también. Esto no es algo que para este y para este, no. Cada local, cada lugar tiene sus propias características. Y así está pues el distanciamiento social de 1 metro, reubicación de lugares, quizá en este lugar sí, en este lugar no. Tiene que ser como un reacomodo aquí para que se pueda dar. En el caso de las medidas colectivas. También, por ejemplo, están aplicando mucho el tema de poner mamparas y otros, ¿no? En el tema para proteger sobre todo a las personas que tienen público directo o que tienen mucho contacto con otra persona. Mamparas de plástico, qué sé yo, o vidrio, separaciones, ¿no? Para que no pueda haber contacto si es que la distancia está relativamente cercana. Y la vigilancia de la salud de trabajadores como el contexto que estuvimos viendo hace un momento, ¿no? Como alguna revista, serológicas, entre otros. La medida de protección personal, aquí ahorita vamos a ver un poco sobre la protección personal. Aparte de los tipos de protección personal, viendo que, bueno, acá he puesto casco, lentes, zapatos, etcétera, que es lo normal y regular, se van a tener que agregar el respirador y los lentes. Para el caso del personal administrativo, básicamente el respirador. Si una persona quiere sentirse más segura, va a necesitar usar también las gafas, ¿ya? Algunos se están utilizando visores, tipo careta. Eso también es aplicable. Ahora, se tiene que definir de acuerdo al contacto de las personas, la forma de trabajo. Esto no es una regla para todos, ¿no? Recuerden que los equipos de respiradores especiales están definidos para el personal en cuanto a los respiradores, en las mascarillas que se están empleando para todos, para las personas con para que no estamos expuestos de una manera tan evidente. Ya lo hice, ya lo estoy terminando, gordita. Casos comprobados de... Por favor, ya pasé otra voz. Por favor, que apaguen los micros porque se escucha una voz al fondo, por favor. Que le llaman de casa o compradas, fabricadas con tela u otros, pero que no están certificadas. Un respirador es distinto, tiene un protocolo diferente, un material diferente, es algo, tiene un nivel de protección distinto también. Pero en este momento, con la escasez de respiradores que hay en el mundo, en el Perú no escapa esa situación, solo se están destinando ahorita las N95 para el personal de salud. Así que por favor tenerlo en cuenta. Quizás su compañía justo es una empresa que vende equipos de protección personal y tiene las N95. Bueno, tendrían que hacer un buen análisis para la entrega, ¿sí? Entonces para poder verlo, pero en este caso se le da prioridad para el personal de salud. Esto finalmente para mencionarles sobre la estructura del plan. Este plan tiene que tener, acá le he hecho una copia y lo he pegado aquí, estos puntos, ¿ya? Acá están los datos de la empresa, el lugar de trabajo, el servicio de seguridad y salud, quiénes son los profesionales que están ahí, el doctor, doctora, ingeniero, etcétera, cómo va a ser su plan de vigilancia, su alcance, etcétera, sus objetivos, la nómina de trabajadores, con riesgo de exposición, compuestos y otros, y luego los procedimientos, estos 7 que les había mencionado, y adicionalmente va a tener
cuatro procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, ¿no? El proceso para el regreso al trabajo, la parte planificadora, para la reincorporación, ¿ya? Reincorporación es cuando esta persona ha estado enferma, ¿ya? Ha tenido tratamiento, ha llevado todo y está reincorporando. Y el regreso al trabajo es cuando una persona no ha tenido el caso todo y regresa, ¿no? Revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo, es lo que les había mencionado. Y bueno, este último proceso más, de reincorporación al trabajo con factores de riesgo, que pueden ser, que Fabiola se los ha mencionado, las personas que tienen más de 60 años, que puedan tener obesidad, que puedan tener algún tipo de condición preexistente que pueda alterar el desenvolvimiento, desencadenamiento de esta enfermedad, ¿ya? Responsabilidades del cumplimiento del plan, que es importante, el presupuesto, proceso y los documentos de aprobación del comité. Muy bien, muy bien. Vamos a dar ahora un tiempo. Perdonen, parece que se fue, pero yo sí estoy pudiendo ver, no sé. Ahora, vamos a pasar al tema de las preguntas, disculpen. Esta presentación se las voy a alcanzar a sus correos. Yo los tengo, entonces, y ahora... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok, se colgó. Un momentito, por favor. Ay, Dios de mi alma, ¿por qué? Hola, perdonen, no sé por qué este sistema está que se cae. Bueno, acabo de quitarle ya la presentación. Me voy a poner en video como para que me vean la carita al menos. A ver, creo que estoy por acá. Alguien más estaba comentando. Voy a leer las preguntas del chat. Si tuvieran preguntas, por favor. Muy bien. Muy bien. La última lámina de la presentación solo estaba como los puntos que había que presentar para el sistema, bueno, para este plan, ¿no? ¿Tienen preguntas, por favor? Quisieran ustedes, a ver, voy a ver por acá, ¿qué preguntas hay? Acá pregunta María González, que si es obligatorio tener enfermeras si la empresa tiene 40 trabajadores y contamos con médico ocupacional. No, no es obligatorio porque ya cuenta con un doctor. El doctor tendría que hacer el plan y podría diseñar y en este caso cumplir. No sería obligatorio tener adicional una enfermera. Ustedes tendrían ya un doctor, ¿no? Hola, ¿puedo hablar o tengo que escribir? ¿Qué perfil debe tener la enfermera? Eso está en el decreto, en la 239, el decreto supremo 239. A ver, un momento, por favor, déjenme ver acá. Paola está... Yo también estoy en pantalla, pero bueno. Sí. Aquí es importante que para el caso de la enfermera está pidiendo que tenga, que haya llevado un curso de salud ocupacional, que tenga experiencia en salud ocupacional. ¿Ya? A ver. A ver.
A ver, ¿qué otra más? Ahorita Fabiola les va a mostrar un cuadro para que quede más claro, porque de acá cuando vuelvo a poner la pantalla se cuelga y tengo que ingresar nuevamente, ¿sí? A ver, un momento más. ¿Se tiene que escribir por chat o también uno puede hablar? Sí, por favor, sí, lo pueden escribir por chat las preguntas porque es mejor para comunicarnos ahí porque si no va a haber mucha interferencia. Muchas gracias. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Cómo va a necesitar la aprobación del comité? ¿Cómo haríamos con las reuniones de marzo y abril si no se llegaron a realizar por la cuarentena? Bueno, debido a que ha habido este parón, entonces lo que se va a hacer en esta reunión, aparte de aprobar el plan, de escribir ahí, pues, ¿no? Que no se realizaron por motivos de la cuarentena, las reuniones, pero tiene que dar en un acta, tiene que hacerse de todas maneras un acta, y ese acta se va a poner, obviamente, tiene toda la justificación, pero tiene que dejarlo en un acta, y tiene que estar escrito. A ver, un momento más. Patricia dice que para el regreso, antes de comenzar, los trabajadores deben de pasar por una revisión del médico. No lo están exigiendo ahorita, pero sí están, la enfermera o el doctor que va a estar dirigiendo este plan de salud ocupacional va a tener a través de su ficha. ¿Podría, por favor, alguien apagar su micrófono? Creo que Paola lo tiene abierto. Por favor, Paola, su micrófono. Gracias. Ahora sí estoy escuchando. Sí, acá había que activar no sé qué, pero ya. Entonces, es importante que para el caso, a ver, el caso de la revisión del médico, acá este cuadro que hay que llenar sobre los síntomas es como una declaración jurada, porque ahorita no están pidiendo que lleves tu certificado médico. Sin embargo, tienes que decir la verdad si es que tú eres un trabajador y, bueno, si es que usted es empleador, también pedir total honestidad, porque de eso va a depender el trabajo. Una de las cosas que tiene que mencionarle a los trabajadores es que ambas partes, tanto el empleador como el trabajador, ambas partes queremos que haya trabajo, que podamos seguir laborando, que podamos seguir avanzando. Nadie quiere enfermarse, ni el empleador quiere enfermarse, ni el trabajador quiere enfermarse. Entonces debemos ser aliados para poder trabajar de forma segura. Y es importante el tema de la honestidad. Por eso les decía que los valores van a ser imprescindibles ahora. ¿Qué más? El tema, Claudia pregunta sobre, no se podrá acceder a la compra de las mascarillas N95 porque debe priorizarse su detención. Sí, eso está puesto en el reglamento. Dice que es exclusivo para el personal médico y de salud. No ponen que le van a poner una multa, no ponen que lo van a detener ni nada, pero las N95 son visibles y se ven a simple vista. Entonces, como le decía, si usted compra, seguramente hay alguien que está vendiendo las N95 ahorita al quíntuple o a 10 o 20 veces su precio, y usted está comprándole a un revendedor que no le está vendiendo al Estado, no está vendiendo a las personas que sí realmente lo necesitan. Nosotros tenemos la oportunidad del distanciamiento social, pero los doctores no. Entonces, es un tema moral y ético más que otra cosa. No sé, Fabiola, ¿alguna pregunta que vas a responder por ahí? Hola, Carmen, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Fabiola. Ya. A ver, bueno, podríamos, acá justo había visto una pregunta de Sucio, dice, hola, tengo 500 trabajadores, 50, a ver, se fue un ratito, 50 administrativo y personal operativo están en mina, solo tengo un médico, más no enfermera. A ver, vamos a partir, aquí hemos visto el cuadrito. Si ya tienes 500 trabajadores,
A ver, acá en tu 500 trabajadores, 50. Entiendo que los 50 administrativos ya están dentro de los 500 trabajadores que mencionas. Efectivamente, la norma aquí, independientemente del nivel del riesgo, solicita que tengan el médico y la enfermera. Tendría que ser ambos, un médico y la enfermera, si es necesario, entonces. A ver. La toma de temperatura al entrar y salir de la empresa y la prueba serológica es obligatoria para las micro o pequeñas empresas por el costo. La prueba de temperatura es obligatorio para todos. Es parte de lo que usted tiene que incluir en su plan. La temperatura sí o sí se va a medir. En cuanto a las pruebas serológicas, entiendo de que van a sacar justo parte de todo este proceso. Muchos profesionales han estado trabajando y van a sacar unas pruebas que sean económicas. Todavía no están en el mercado. Ahorita las únicas pruebas que las están sacando es en el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud y otras entidades, pero van a sacar pruebas serológicas para que todas las empresas puedan tenerlas a un precio muy razonable, ¿no? Carmen, disculpa, aquí quiero hacer una aclaración, que justo estoy viendo preguntas sobre las mascarillas quirúrgicas. Algo importante que mencionar es este tema de las mascarillas de uso comunitario. Hay que tener en cuenta un tema importante aquí. Hemos visto en el cuadro que ya está en la resolución ministerial, solamente se habla de la mascarilla quirúrgica, que sería para el personal que está clasificado como riesgo bajo y riesgo medio. Más no se habla de las mascarillas las de uso, la palabra, ¿cuál era, Carmencita? Las de uso comunitario. Las de uso comunitario. No está indicado ello. Por lo tanto, para nuestras actividades laborales solamente tendríamos que contar con estas mascarillas quirúrgicas y bueno, en el caso que sea personal de salud o funerarios que ya hemos visto, sería recién las N95. Sí. Hay que tener en cuenta que las mascarillas quirúrgicas son estas blancas, estas que tienen como un fuelle, y las N95 tienen acá hasta letras puestas, ¿ya? Tienen 2 ligas, son mucho más robustas, tienen acá para la nariz, para apretar. Además, existen mascarillas N95, he visto, por ejemplo, que están vendiendo mascarillas de polvo, mascarillas para ácidos, mascarillas para vapores, como si fueran mascarillas para, o sea, de gran aporte para el tema del COVID. Esas mascarillas con sus respiradores, incluso estos que son de silicona u otro material parecido, que tienen estos cartuchos, son para otro tipo de materiales, no son para riesgos biológicos. O sea, te protege de partículas, sí, pero no de riesgo biológico exactamente. Entonces, es igual que si tuvieras tu mascarilla, esa blanquita, delgada, quirúrgica, o tu mascarilla comunitaria, un poco por ahí. Entonces, las que son las de riesgo biológico son otras, y tienen un color específico y tienen una ficha técnica específica, ¿no? Y eso es para los que tienen riesgo alto, como mencionaba Fabiola. Aquí Paola pregunta, ¿cuáles son las de uso comunitario? Paola, son las mascarillas de tela, que bueno, justamente inclusive salió una normativa aprobando su uso. Son las mascarillas de tela que las han estado fabricando en Notex, en material de algodón, con ciertas características en sí. Ojo que esas mascarillas no son para el trabajo. Para el trabajo, como mencionamos, recuerdo a lo que la norma indica, son las quirúrgicas. Esa de ahí. Ahora, por acá preguntan cómo se firmarán o se acreditará que el comité aprobó el plan. En este caso,
Si el comité no puede reunirse de forma física, va a haber una reunión de forma virtual. Lo que tiene que quedar evidencia es a través de correos u otro la aprobación de ese documento. Ahora el entorno virtual va a ser un aliado y tiene que verse, por ejemplo, ¿no? Ahorita que aparecen acá las personas, bueno, van a tener los micrófonos, todo, capaz una toma de pantalla y lo muestro como evidencia de que hubo una reunión y se habló de ese tema. Y tengo que mostrar evidencia. Luego puedo generar mi acta y luego lo puedo regularizar, pero ya tengo evidencias de que se realizó la reunión, porque necesito ponerlo en mi libro de actas después, tengo que transcribirlo, no puede quedar en el universo virtual, tiene que quedar después en algo demostrable, en el caso de una auditoría. A ver, voy con la pregunta de Zuli. Zuli dice, las pequeñas empresas no incluidas en el Decreto Supremo 003/98 solo deben tener una consultoría en salud ocupacional. Esa consultoría la debe realizar un médico, una enfermera o cualquier profesional que tenga conocimiento. Buena pregunta, Zuli. Justamente como mencionas, ¿no? Si tu empresa no está incluida en el Decreto Supremo 003, tiene menos de 20 trabajadores, ¿cuál es la recomendación? Que este plan se elabore precisamente por, acá viene la norma indica, ¿no? Puede solicitar la consultoría a un profesional con especialidad en salud ocupacional, ¿no? Que tenga especialidad en salud o también solicitar apoyo al Centro de Prevención de Riesgos, CEPRIT, de salud. Sí. Por acá preguntaron, estoy leyendo las preguntas anteriores, si una empresa no tiene comité, ¿cómo lo conformaría? Primero, lo que tiene que saber es que el comité tiene que ser conformado por representantes de los trabajadores. Ahora, si tu empresa todos tienen trabajo, teletrabajo o trabajo remoto, el nombre que estén utilizando, entonces va a tener que ser a través del medio virtual. Sin embargo, si tienes personal en campo, si tienes personal trabajando en, qué sé yo, en obra, vas a tener que diseñar una estrategia para poder hacer los votos, ya sean virtuales, a través de una encuesta, tipo encuesta. Tienes que buscar la forma de que haya una votación que sea directa, porque eso es lo que indica la norma. Esta etapa es de mucha creatividad realmente. Aquí más que ceñirse totalmente, es cumplir la norma y adaptarse a las condiciones que se dan. La pregunta de Patricia dice, ¿no? ¿Las mascarillas deben ser quirúrgicas sí o sí? Mi empresa ha comprado mascarillas de tela. Sí, Patricia, efectivamente, la resolución ministerial ya lo ha establecido así. Tienen que ser las mascarillas quirúrgicas. No están en esta resolución indicadas las mascarillas de tela. Entonces sí tendrían que comprarlas. Por favor, hay que tener en cuenta que las mascarillas comunitarias, cuando salieron a la luz, fueron para todos nosotros, fuera del ambiente laboral. Sin embargo, dentro del ambiente de trabajo, se están pidiendo las mascarillas quirúrgicas. Y se entiende que son considerados como un equipo de protección personal y tiene que dártelos tu empleador. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Las comunitarias van a seguir utilizándose, pero eso en tu vida diaria, en tu vida de la calle, ¿no? Cuando tú sales a hacer tus propias cosas, vas a utilizarlas. Y si consigues las quirúrgicas en farmacias u otros medios, bueno, utilízalas, ¿no? Utiliza las que tengas, pero puedes tener acceso a tus mascarillas comunitarias. Si es que no tienes los medios, considero que todos podríamos hacer un esfuerzo para tener las quirúrgicas, ¿no? Aquí, allá. Uy, se pasa. Ok.
Patricia nos pide que le enviemos la parte de la norma. Efectivamente, es un anexo de la norma, Patricia. También te podríamos adjuntar la norma y lo vas a ver. Es el anexo 3. Ahí está el cuadro resumen de los equipos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo. Acá Paola me dice, creo que es la pregunta de Paola, un médico con maestría en salud ocupacional, si la empresa tiene 5 trabajadores, igual debo tener comité. No, Paola, la ley 29783, y si eres del sector minero, me parece, tú tienes que ver el decreto supremo 024. En este caso, si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, le corresponde un supervisor, pero este supervisor tiene que ser elegido por los trabajadores. Una persona con la función de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona, por ejemplo, no es un almacenero, lo eligen a él, sigue siendo almacenero, pero además de sus funciones de almacenero, le asignan funciones del comité. Le ponen el cargo de supervisor, es como un cargo ad honorem, no le cambia el puesto, nada, ¿no? Zuli menciona, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para subir el plan así COVID? Zuli, efectivamente, bueno, se ha indicado que va a ser a través, todo de modo virtual, a través de mesa de partes, ¿no? Del MINSA, donde se va a habilitar inclusive te comento, antes de subirlo al C-COVID, ¿no? De manera virtual, este plan necesita la aprobación de tu sector. Tener en cuenta que cuando los sectores determinen los protocolos para cada caso, para cada tipo de empresa, que van a indicar también ahí las fechas de inicio de actividades y de qué manera también se va a hacer la aprobación previa de sus planes a través de los sectores que les corresponden, ¿no? Una vez que tengan la aprobación de su sector, recién lo van a enviar por mesa de partes para que sea registrado en C-COVID. Acá preguntan que ya salió los decretos supremos, sí, para la reactivación, el reinicio. Lo que hay que esperar es las resoluciones por sector. Van a sacar unos protocolos por cada sector y tienes que adaptarlos, ¿no? Tienes que adaptarlo para que tu plan pueda ser nutrido con esas especificaciones adicionales. Zuli pregunta sobre el procedimiento para subir el plan al C-COVID. Eso todavía no está definido. Es más, recién creo que van a crear el C-COVID. Sí, el sistema se está implementando porque hay un correo de mesa de partes, pero en realidad es algo que todavía no está así lanzado formalmente. Se está implementando. Entonces, Zuli, hay que estar atentos a los protocolos que den nuestros sectores porque ahí ya nos van a dar más detalle de este procedimiento bien afinado. Además, cada sector y también los diferentes ministerios están sacando información infográfica, tipo videos, tipo una forma para ayudarte a hacerlo de una forma sencilla. Entonces, atentos ahí a mirar las páginas correctas para poder orientarse, porque no es que lo hagan difícil, lo están haciendo de la forma que sea amistosa, amigable, fácil y rápida, para que todos puedan acceder sin problema. Mariela, ¿a qué te refieres con sí o sí debe ser elegido por los trabajadores o puede hacerlo la gerencia general? ¿A los miembros del comité o sí, al creo supervisor? El comité. Sí, el comité. ¿El comité es eso, Mariela? Sí, eso lo dice la ley 29783, que tiene que ser elegido por los trabajadores. El empleador, el gerente general, si quiere, puede elegir a sus representantes, pero son los representantes de la empresa, ¿ya? Este se llama comité paritario, tiene que haber
Suponiendo que tu empresa es muy pequeña, no vas a tener pues 10 miembros de comité, ¿no? Máximo es 12 para empresas muy grandes, y cuando hay más de 100 personas van agregando 2 más, por ejemplo. Pero para el caso de una empresa pequeña, máximo pues 2 representantes del empleador, que esos sí son definidos a discreción de la gerencia, ¿no? A esta persona le elijo yo, a esta otra también, sin ningún requisito previo. Pero en el caso del representante de los trabajadores, tiene que ser elegido por los trabajadores. Y ahí sí tiene algunos requisitos: mayor de edad, tener conocimientos básicos de seguridad, que si no lo tiene tampoco es un impedimento. El empleador tiene que darle los medios para que pueda tener estos conocimientos básicos. Entonces, antes se daba que tuviera 1 año en la empresa. Me parece que eso está vigente en uno u otro sector. Los protocolos que van a salir por sector van a ser más específicos y van a ayudarte a complementar tu plan, ¿no? Entonces, los protocolos adicionalmente, como bien mencionaba Fabiola, te van a dar los inicios. Lo que pasa es que para el plan, incluso el decreto 239, es general. Cada empresa va a tener que aterrizarlo a su realidad. Cada uno de los lineamientos a su propia realidad, a su dimensión. No es lo mismo una empresa acá en la costa que una empresa en la sierra o en la selva, por los temas de distancias, los temas de clima, por la idiosincrasia de las personas. No es lo mismo, entonces hay que tener en cuenta todo ello. Muy bien. Sí, aquí a ver, Zuli pregunta cómo podemos saber qué sectores. Zuli, esta información la vas a encontrar justamente en el decreto supremo el 080, lo vas a encontrar ahí, te lo podemos enviar también por correo. Ahí está lo de la fase 1, que es minería, industria, construcción, servicios de turismo y comercio. Pero, ojo, son determinadas actividades para cada tipo de sector, ¿no? Entonces, está así listado y indicado. Como les mencionaba, también esto va a tener un alcance territorial. Por ejemplo, ¿no? Les mencionabas la pesca industrial. No podemos decir que en toda la zona costera se va a habilitar la pesca industrial. Puede ser, por ejemplo, Piura, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que siga con un alto índice de contagios de COVID, podrían determinar sectorialmente que en esa zona no se va a abrir esa actividad. Entonces, son varias cositas que se van a determinar en estos días, en estas normas sectoriales. Allá. Yo tengo acá en pantalla, pero se va a colgar. Si se cuelga, vuelvo a iniciar, pero voy a ponerlo en pantalla. A ver, Carmen, esperamos. No sé por qué se va. A ver, ventana, de aplicación, ¿no? Elementos. A ver, no lo reconoce. Ventana, no lo reconoce este. Solo cuando está acá. Ya, te atrapé. Ya, a ver un momentito. El sectorial, acá está. En fase 1, acá, lo voy a abrir. Estos son en minería y industria, todos los que son de la fase 1. Como dijo Fabiola, estos están puestos en el decreto supremo 080 que ha salido. ¿Ya? Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas, insumo para actividad agropecuaria, pesca industrial, producción temporal, órdenes de compra, exportaciones vencidas y por vencer, industria del vidrio, forestal, plástico, metal mecánica, sustancias químicas básicas y abono,
Está el sector construcción también, con diferentes proyectos del Estado y diferentes dimensiones, proyectos transportes y comunicaciones. Estos de acá son saneamientos, son del Estado básicamente, ¿no? Actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, proyectos inmobiliarios priorizados, fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural. Ahora, como bien menciona Fabiola, estos de acá no es que todos los que trabajan en el sector construcción van a salir a la vez. Se va a definir en el protocolo en qué regiones o bajo qué contexto van a empezar a realizarse estos trabajos. ¿Qué más? Y por último, comercio, ¿no? Es parte de la fase 1, que está productos agrarios, comercio electrónico para hogares y pymes, ¿no? Sí. Sí, Carmen, respondiendo también a Paola, acá en la norma, pues en lo que es la fase 2 figura exploración en minería. Sin embargo, Paola, te comento que en la entrevista que le hicieron a la ministra de Economía, ella mencionó que no es algo rígido estas actividades, que en lo que vaya implementándose se va a ver qué otras actividades ya se necesitarían activar. Por lo tanto, hay que estar pendientes porque no es algo que no va a cambiar. Podría darse algún ajuste en el transcurso de los días. Visualizar las normas, Paola, las normas están están disponibles en el peruano, pero también están disponibles en el portal. Igual, como decía Fabiola, las podemos compartir. Había visto una pregunta en la parte superior, recuerdo era algo acerca de una empresa que tiene 5 trabajadores y que brindan servicios de salud. Preguntaba si había que hacerles las pruebas. Hay que tener en cuenta que aquí las pruebas serológicas o pruebas rápidas o moleculares están definidas para el personal clasificado como riesgo medio, alto y muy alto. Siendo trabajos que realizan atención al público, ya estaríamos hablando de un riesgo medio. Sin embargo, si en este lugar también se atendieran casos COVID, ya estaríamos hablando de un riesgo alto o muy alto. Por lo tanto, considerando el caso de mínima exposición, el hecho de que ya haya atención al público sí nos condiciona a que obligatoriamente al personal se le tiene que hacer las pruebas. Para el ingreso o el retorno al trabajo, estas personas sí tienen que pasar por las pruebas COVID. Ahora, no es que van a pasar una sola vez. El médico, ¿no?, que los asesore también ya lo determinará en su plan la frecuencia con las que se tiene que volver a tomar estas pruebas. Ahora, sobre el tema del distanciamiento y el control que hay que aplicar, también en la norma establece los controles como son las pantallas, las láminas en las zonas de atención al público, y la distancia recomendada en sí es podría ser de 2 metros, como mínimo 2 metros, ¿no? También se está trabajando el metro, pero en mucha información de la Organización Mundial de Salud recomienda que en la medida que podamos trabajar a 2 metros de distancia, estaría más seguro todavía el trabajador. Sí. Muy bien. No sé, Fabiola, si quisieras comentar algo más para poder dar finalizado. No, está bien, Carmen. Más bien, cualquier otra consulta que surgiera, tal vez podríamos por ahí ver la posibilidad de poder responderles al correo, en la medida que sea posible, ¿no? Les agradecemos mucho su tiempo y también, las disculpas por los inconvenientes que tuvimos al inicio de la presentación. Sí. Y esperamos que haya otra oportunidad también para poder seguir informándolos un poquito más acerca de estas nuevas normas, que de seguro esta semana van a haber muchas más. Sí, les vamos a enviar con la presentación también algunos de los servicios que estamos en este momento promocionando para los diferentes sectores, ¿no? Capacitaciones, el tema de implementación del sistema de gestión, formación de comité, entre otros.
en formato virtual por el momento, dado que todavía no se sabe bien cómo van a ser las rutinas de trabajo. En todo caso, estaremos en contacto. Les agradecemos su atención por mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, gracias. Mm.